En el mes de mayo, la legislatura provincial aprobó la ley de la creación del registro provincial de violencia familiar y género. Hace 2 días esta ley fue promulgada, fue publicada en el boletín oficial de la provincia y se dispone en esa ley que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia sea la autoridad de aplicación y quien eventualmente la reglamente si consideran necesario hacerlo. Vamos a hablar con la subsecretaria de Derechos Humanos, la doctora Alicia Comelli, para conocer un poco más sobre este registro que pone severas limitaciones a aquellos que están condenados por algún hecho de violencia familiar o de género, que, por ejemplo, no van a poder vincularse laboralmente o comercialmente también con el Estado provincial. Alicia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Lucy Pisni te saluda. Muy buenas noches, Lucy, y bueno, y un saludo a todos en el piso y a toda la Gracias. audiencia. Bueno, ¿nos podés contar un poco sobre este registro que toma vigencia hace 2 días que sale publicado en el boletín oficial? Pero bueno, ¿cómo va a comenzar a funcionar? Hay que esperar un tiempo, hay que reglamentarlo. ¿Qué tareas se está haciendo? Bueno, primero que nada, bueno, salió como vos decís, es muy fresquita la ley, es la 3233 y crea el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. Esta ley aplica para todos los procesos judiciales en los que alguna persona haya sido víctima de las leyes. Nosotros tenemos dos en la provincia, 2785 y 2786, que tienen que ver con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto sea en el ámbito intrafamiliar como la violencia propiamente dicha. Este registro, hoy lo que estamos es en la etapa de reglamentación. ¿Por qué? Y bueno, también hemos aprendido mucho de esta pandemia en el sentido de cada vez ir más hacia las plataformas web, siendo que el registro para su acceso en altas y bajas depende exclusivamente de la órbita judicial. Estamos trabajando con los sistemas informáticos del Poder Judicial para hacer una única plataforma, ¿no? Bien. ¿Quiénes van a estar en ese registro? Por orden judicial únicamente, aquellas personas que sean condenadas por sentencia firme de violencia de género, en el marco de las dos leyes que te mencioné, o también, y esto es lo que me parece importante, quienes incumplen las medidas cautelares o los tratamientos terapéuticos. Vos recordarás, Lucy, muchos casos en los que has visto que se impone una medida restrictiva, 200 Sí. metros, no se cumple y no hay una sanción en particular, ni vuelven a dictar otra. Entonces, también para aquellos que incumplen esas medidas urgentes o medidas restrictivas o medidas cautelares, el juez puede ordenar su inscripción en el registro. Es más, la ley prevé que cuando se impone esta medida restrictiva, lo es bajo apercibimiento de su registración. Bien. ¿Qué le... El, el registro en particular es una herramienta más, es eso, es una herramienta más en la lucha contra la violencia de género, que se suma a el dispositivo de atención también que hay para personas violentas, que se suman a distintos dispositivos, incluso al 148, tratando de alguna forma de erradicar esa violencia a través de cercenar un montón o ponerle condiciones a las personas que están en este registro que los inhabilitan. Por ejemplo, y va de suyo para cargos públicos, municipales o provinciales, para ser designados funcionarios también, no solamente electivos, pero también para acceder a concesiones, cualquier tipo de licencias, carnet, ser proveedores del Estado,
recibir acuerdos legislativos para alguna función en el Poder Judicial, para ejercer la docencia. Todas situaciones que desde ya tienden a ser disuasivas, ¿no? Para disuasivas el incumplimiento de las órdenes judiciales, de estas medidas cautelares, ¿no? Por eso digo, es una herramienta más, no pensemos que solo con el registro vamos a modificar una realidad que necesita de muchas herramientas para ser abordada. Claro, y quien esté allí, que no piense tampoco que estar en el registro es gratuito y no le significa nada, sino como bien decís, el día de mañana a lo mejor no quiere ocupar un cargo, no quiere venderle nada al Estado, pero necesita ir a renovar su carnet de conducir, ¿no? Exactamente. Este registro, un poco tenemos el antecedente del registro de deudores alimentarios. Uh-huh. En ese registro, muchas veces hemos encontrado situaciones en que no fue el cumplimiento de la obligación alimentaria motivada por alguna cuestión afectiva o de toma de conciencia de la obligación de ese progenitor, sino que quería, suponete, sacar el carnet, vamos con el ejemplo que dijiste, sacar el carnet de conducir. Bueno, nosotros como finalidad es que se cumplan los derechos del niño, de la niña que debe ser, o de los adultos mayores también, ¿no? Que deben ser asistidos en la asistencia alimentaria de quienes deben esa asistencia. Bueno, algunos no lo hacen por amor, pero vienen y regularizan la situación para poder sacar el carnet de conducir. Claro. Lamentablemente, esta también es la sociedad que tenemos. Son herramientas disuasivas de conductas que generan un perjuicio a un tercero, de la cual obviamente no lo están realizando por voluntad propia, sino porque están inscritos en un registro que les genera estos contratiempos, como dicen algunos, ¿no? Claro, estaba viendo, Alicia, que hay un artículo que invita, por ejemplo, a las cámaras de comercio, a las entidades crediticias, antes de otorgar un crédito o quizás algún tipo de licencia comercial o lo que fuere, también a solicitarle el comprobante de que no está inscripto en ese registro. Sí, exactamente. Esa va a ser la tarea, digamos, que vamos a llevar más desde la Secretaría, porque ya te digo, el registro solamente es por orden judicial el alta y claro, por orden judicial la baja. Pero a partir de esta ley, nosotros poder ir a cada una a hacer acuerdos con los municipios, a hacer acuerdos con otras instituciones que no son públicas, para que desde esta solidaridad social que necesitamos, para que entre todos nos cuidemos, porque la violencia de género no afecta solamente a la víctima, sino a toda la sociedad, construyamos y fortalezcamos herramientas que de alguna forma nos van a ir beneficiando. Entonces nos da esta posibilidad de poder hacer distintos convenios a partir de esta invitación. Bien. Nosotros estamos preparando la reglamentación, tenemos 90 días, pero ya depende más de que terminemos de la herramienta de la web, la herramienta tecnológica, y ya a partir de ahí la invitación a las distintas instituciones va a ser el trabajo para que adhieran a este procedimiento de pedir, que va a ser muy simple, porque vuelvo a reiterarte, estamos todos comprometidos con la facilitación a través simplemente de una herramienta como estamos abordando casi todo, mecanismos web 100% digital, para que no haya expedientes, para ganarle a la burocracia, donde no sea dificultoso para nadie solicitar y obtener esta certificación. Y además, ese trabajo en conjunto que están iniciando con el Poder Judicial significa que al momento de conocerse una condena, casi automáticamente quede plasmada también en el registro. Exactamente, eso es lo que queremos y estamos trabajando, porque bien. Recuerden, antes nos manejábamos al principio del registro de alimentantes con el oficio, a veces el oficio tardaba en llegar porque esas cosas pasan, entonces en la reglamentación lo que queremos es optimizar a través de plataformas web
que sean rápidos, que sean de fácil acceso, tanto la inscripción como el alta, y por supuesto que pueda ser fácil también para la persona que deba simplemente de forma gratuita, consignando el DNI del interesado, o poder digitalmente bajar la acreditación de su libre deuda, digamos, claro, con la o de sociedad. su inscripción. Esto es una libre deuda con la sociedad o con su familia, ¿no? Así que bueno. Claro, con la sociedad toda, claro, ¿no? Son herramientas que vienen a sumar en una lucha, en un contexto de violencia de género que cada día, y esto va por fuera del registro, pero nos sorprende con nuevas modalidades permanentemente, ¿no? Y que a veces la legislación no los tiene contemplado, ¿no? Hace poco vimos esta sentencia de que dicen, bueno, robarte las fotos y publicitarlas de cualquier persona en cualquier página, en este caso de pornografía, no está tipificado en el código. Bueno, yo me voy siempre a las convenciones. Claro. Nuestro norte es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Perfecto. Entonces, todas las herramientas que apunten a ese norte son las que nos tienen que iluminar. Perfecto. Alicia, estaremos hablando un tiempito más adelante, cerca de estos 90 días que tienen de tiempo para reglamentarla, a ver cómo se está instrumentando y efectivamente cuándo va a comenzar a regir este registro. El registro es operativo. Si hoy está la inscripción, nosotros las tomamos. Bien. Y en no menos en mucho menos tiempo que 90 días vamos a tener esta herramienta informática. Buenísimo. Así que, te vamos a estar informando y a través tuyo a toda la comunidad, y mil gracias por la difusión. Porque lo que importa acá es que sepan, para que todos nos entiendan con palabras llanas, que no va a ser gratuito nunca, ni en términos penales, ni en términos sociales, ni en términos de responsabilidad civil. Exacto. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Muy bien, era Alicia Comelli, subsecretaria de Derechos Humanos, poniéndonos en tema este registro provincial de violencia familiar y género, que ya convertida en ley, está promulgada por el Ejecutivo, se está reglamentando, en menos de 90 días ya va a estar puesto en práctica, y entonces todo aquel que tenga una condena judicial por un hecho de violencia de género o violencia familiar va a quedar inscripto en ese registro, y a partir de allí va a tener limitaciones muy importantes para desarrollar su vida normal, para poder trabajar, para poder sacar una licencia, para poder sacar un crédito, etcétera, etcétera. Así que lo mejor es vivir como corresponde, sin ningún tipo de violencia, y no caer en esto.